con él, hubo una entrevista con él donde él me explicó qué era lo que él hacía y quién era. Y me habló muy firmemente de que él era una persona que lo que él dijera era lo que la Corte consideraba en la mayoría de los casos. A mí me pareció bien, o sea, yo no tenía tampoco ningún miedo, pero después de eso quiso ver a los niños, empezó a ver a los niños, me llamaba y decía que llevara a los niños, y cuando yo llevaba a los niños no los entrevistaba, era a mí entrar en la habitación con él y con el padre de mis hijos a decirme que yo tenía que reconocer que mi hijo era drogadicto, que era un peligro para la sociedad y para él mismo, cuando lo había visto 3 días, nada más, 3 veces nada más, y mi hijo estaba yendo a un centro de rehabilitación que se llama Here is Help, yo lo llevaba personalmente todas las semanas, y era como una especie de presión para que yo pusiese al niño en un sitio en North Carolina que costaba $30.000 al año por 2 meses. Y no había más discusión, era aquello o nada. Entonces, cuando él fue a corte, 2 veces que fue, por supinas que le puso mi ex para que hablase, él dijo cosas que yo no le dije. ¿Cómo sabe este hombre que mis hijos se han olvidado de la mochila en casa? Que yo no hago la tarea con mis hijos. Yo no le dije eso, a mí eso jamás en la vida él me lo preguntó. No sé de dónde sacó esa información, a no ser que estuviese en mi casa, lo cual nunca pasó. Nunca tuvo en consideración, yo le dije, mis hijos tienen diagnósticos de déficit de atención, ADHD, desde hace años, esto no es nuevo, mis hijos tienen problemas en el colegio, yo he hablado con las maestras millones de veces, yo soy maestra, mis hijos se olvidan la tarea en el colegio millones de veces, trato de ir a buscarla, los custodios no me dejan entrar, yo trabajo también, o sea, tampoco soy una madre de las que está en la escuela esperando a que salga el niño. O sea, ¿qué más? Entrevistó a mis hijos, porque me lo han dicho mis hijos, en la habitación con el padre. Estaban los niños entrevistándose con Miguel Firpi y el padre. Yo nunca tuve esa oportunidad, a mí nunca se me dijo, estate aquí con los niños. Yo no entiendo cómo pudo pasar todo esto, no lo sé, quiero que alguien me explique la verdad. No tenemos en este caso una forma de explicar específicamente este caso, pero quiero para los televidentes, porque hay mucha gente que nos ha llamado, que en la calle le dicen, caramba, normalmente que una madre le quiten la custodia, y en este caso no estamos hablando de casos aislados, sabemos de más casos en que se han dado estas situaciones, pero ¿cómo se procede profesionalmente en estas situaciones? Bueno, Pedro, para hacer este tipo de evaluación hay varios procesos que hay que tomar. Y este proceso, esta evaluación es una evaluación muy detallada, bien extensiva. Normalmente ya cuando se completa una evaluación de este tipo, estamos hablando de 30, 40 páginas de información que debe de obtener el psicólogo. El psicólogo inicialmente debe de hacer una entrevista separado con los padres. Después de esa entrevista debe de entrevistar a los niños. Después el psicólogo debe de ir a las escuelas, entrevistarse con los maestros, entrevistarse con los consejeros, debe de también visitar el hogar separado de cada padre, debe de también observar los niños interactuando individualmente con cada padre. El psicólogo debe de obtener récord de las notas de los niños, las visitas de los padres, qué padres están involucrados en la vida escolar de los niños. El psicólogo también puede obtener información. El psicólogo tiene acceso a mucha información en este proceso y es sumamente importante que utilice toda la información disponible, porque estamos hablando del interés del niño, estamos hablando de los padres, que los padres, ambos padres son esencial que estén involucrados en la vida de su niño. Puntualizo nuevamente para los televidentes, la psicóloga está hablando de procedimiento general, no está hablando de los casos en particular, pero yo les pregunto a ustedes por sus casos en particular. ¿Eso fue lo que hizo el psicólogo en su caso, Carmen? No, en mi caso, Miguel... Lo único que le pido que sea breve porque estoy apretado de tiempo. Miguel Firpi fue designado por la Corte para hacer una terapia de reunificación, no para hacer un cambio de custodia. ¿Y en su caso hizo cosas como el procedimiento general que se describe aquí? En mi caso fue para hacer una evaluación psicológica de toda la familia. ¿Y se siguieron todos estos pasos? Yo al final del todo, casi cuando era el día de la corte, que fue el 25 de junio, si no me equivoco, una semana antes fue a las escuelas y por lo visto habló con las maestras. Porque ayer nos decía una cosa que... Pero nunca vino a casa ni nunca hizo ninguna de esas otras cosas. Pero con las maestras sí habló. Usted mencionó que él había dicho, ¿es correcto o estoy equivocado, que no había terminado todavía su evaluación completa cuando llegó el momento de la corte? No, no se ha terminado.
Bueno, lo que está comentando, eso realmente me preocupa porque en realidad no se hizo una evaluación extensiva, no se hizo una evaluación completa basada en la información que estás dando. Normalmente en este proceso es muy importante tener suficiente tiempo para obtener mucha información porque estamos hablando de cambios significativos, no solamente para ustedes como padres, pero para el niño también. Es real que en el 90% de los casos las recomendaciones que hacen los psicólogos, casi siempre las cortes o el juez sí sigue esas recomendaciones. Por eso el psicólogo debe de mantenerse bien objetivo en todo momento, analizar todo. Podemos tener acceso a los récords de los padres de todo tipo, si hay una orden de restricción, si hay récord criminal. Eso es esencial para poder hacer una evaluación completa. Un gusto tenerla aquí.